Bien, pues muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes de comenzar con la sesión en forma, nada más si me pueden apoyar ahí en el chat, ¿verdad? Si me puede alguien apoyar, si se escucha bien, si están viendo bien la imagen también. Por favor, si me pueden apoyar con eso. Si se está escuchando bien, por favor, y si también me pueden ver bien para continuar. Gracias. Gracias, Mayra, muy amable. Mayra Ramírez. Gracias. Este, Edgar. Sí, te iba a decir el nombre que estaba arriba. Gracias, Edgar, también, muy amables. Bueno, entonces sí, para ya, ahora sí iniciar, porque me escuchan bien. Y pues espero que se encuentren todos de manera excelente. Gracias, Araí. Gracias, Valeria. Qué bueno que están en esta sesión, me da gusto. Espero que sea una sesión un poquito más breve que la de la semana pasada, ¿verdad? Porque en ocasiones nos extendemos un poquito, pero lo importante es que ustedes dejen aquí sus dudas, que me digan sus inquietudes para poder despejarlas de esta semana 2. Pues bien, pues les doy la bienvenida. Les digo, espero que todos tengan salud, que estén, pues a lo mejor algunos van a estar hasta comiendo, ¿verdad? Provecho los que están así que en la sesión y que estén ahí con sus alimentos. Y pues vamos a iniciar la sesión, esta segunda sesión. Estamos en la semana 2 gracias Claudia Patricia, muchas gracias, del módulo 2 que es, acuérdense, de la información al conocimiento. Entonces, en ese pues le estamos dando la prioridad o el énfasis, se lo estamos dando a la parte de la lectura, ¿verdad? La comprensión lectora, la escritura. Sí, es muy importante para qué, para la producción de textos, ¿verdad? Hay diferentes textos como el que vimos la semana pasada, que es el relato, ¿verdad? Tanto de manera oral y escrita, la narración, ¿verdad? Que es una narración, también el resumen, ¿verdad? Tenemos las reseñas, reseñas comparativas, una reseña normal, digamos, y una reseña crítica. Entonces, eso es lo importante porque al final nos interesa el conocer las opiniones de las personas, de los analistas, de los especialistas, el saber interpretarlo, ¿sí? El poder interpretarlo y pues el que saber qué postura tienen los demás y qué postura puedo asumir yo, ¿sí? Ante una problemática de un fenómeno social, fenómeno natural, pues es necesario que nosotros tengamos una opinión y que tengamos una postura. Para eso nos sirve estos textos que vamos a ver en este módulo 2, sí, que son muy importantes y esta semana me gusta. Esta semana 2 porque tiene textos que van a ser muy interesantes, ¿verdad? Que ustedes pueden seleccionar algún texto para que lo puedan analizar y hacer su resumen. ¿Sí? Esa semana trata del resumen, la semana anterior acerca del relato. Muy bien, pues entonces les voy a compartir ahorita aquí mi, mi pantalla, ¿verdad? Cualquier detalle, pues me lo pueden comentar a través del chat, ¿verdad? Y ya saben que va a haber un momento de preguntas y respuestas para que puedan ahí redactarlo, o si gustan, pues también pueden encender su micrófono y me lo pueden comentar, ¿verdad? Bueno, voy a esperar un poquito para que se abra bien la presentación. Muy bien. Bueno, ahí tenemos el módulo de la información al conocimiento, está en el módulo 2, pero este proceso de prepa en línea, pues se les va a ir muy rápido, porque les digo, ya he estado yo desde el inicio de prepa en línea, desde el 2014, ¿sí? Y ya me ha tocado ustedes, si mal no me equivoco, ya son la generación 32. Entonces yo se los comento a los estudiantes que a veces se les hace pesadito, porque pues es más autogestivo, ¿verdad? Que es algo más autodidacta. Por parte de ustedes tienen que estar ahora sí que gestionando su aprendizaje. Nosotros les asesoramos, ¿verdad? Les facilitamos algunas cosas, pero ya van a ver posteriormente, ¿verdad? Unos años van a ver los resultados, ¿verdad? El producto de todo este esfuerzo que estamos. Aunque vamos en el módulo 2, pero van a ver, se les va a pasar rápido y van a aprender muchas cosas aquí en Prepa en línea. Muy bien, entonces estamos en este módulo 2. El orden de la sesión, pues tenemos la bienvenida, ya que ya la acabo de realizar. El propósito de la sesión, pues ya lo conocen ustedes, el hacer un repaso, vamos a hacer un repaso
de la semana anterior, que fue acerca del relato, y en esta semana que nos vamos a enfocar al resumen, ¿verdad? Y también les voy a hablar en términos generales acerca de las actividades integradoras y ya al final, pues el que ustedes despejen esas dudas, ¿verdad? Porque no es necesario hablar todo de las actividades o el que yo les comente todo de las actividades integradoras, ¿verdad? Sino hay algunos detalles, siempre hay algunas partes de lo que tienen ustedes que realizar del producto, que los productos que tienen que realizar esta semana, que cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, pues ahí sí es donde podemos aclarar esas dudas, ¿no? Bien, entonces, punto número 3, introducción a esta semana 2, 4, actividades integradoras, el 5, preguntas y respuestas y 6, ya el cierre de la sesión. Esta semana 2, entonces estamos abordando la unidad 2, que se titula Leer y escribir para aprender. Entonces, la semana anterior nos enfocamos en la parte de la escritura, porque ustedes, acuérdense que redactaron, ¿verdad?, acerca de un relato, hicieron un relato. Y también redactaron de su biografía, ¿verdad? Algo de su vida y también el que lo hayan grabado, ¿verdad? Que hayan hecho un audio o un video acerca de algunos acontecimientos más importantes de su vida. Entonces nos enfocamos en la semana anterior en la parte de la redacción. Ahora nos enfocamos en la lectura, ¿verdad? Van a leer algunos textos, pero también la redacción a través del resumen. Bien, en estos aprendizajes de esta semana, nada más parafraseando para no comentárselos todos, en este caso, utilizar los medios digitales, ¿no? Es importante como aprendizaje que ustedes sigan puliendo esta parte de los recursos que hay en Internet, pero que vayan ustedes filtrando aquellos sitios que sean más confiables, ¿sí? Entonces, sí es importante que ustedes vayan viendo las fuentes que sean confiables, páginas, sitios en Internet que sean confiables, ¿verdad? Entonces, eso ya se habló en el módulo 1, ¿verdad? Ya les hablaron de esto y también esto lo vamos a precisar más adelante. Perdón. También desarrollar ustedes algún resumen, van a hacer ustedes un resumen. Miren, les comento, en el contexto que tuvimos nosotros hace algunos años, pues se nos decía que una lámina, ¿verdad? El que comprabas en la papelería, antes no teníamos el acceso a las páginas de internet y todo eso, nada más era comprar alguna biografía, ¿no? De la papelería, una lámina en la cual tenía un tema, y de ahí, ¿qué hacías? De lo que venía en la parte de atrás, pues copiar y pegar. Entonces, anteriormente ese era el resumen. Ahora nos damos cuenta que el resumen es algo más allá, que se refiere sobre todo al que tú identifiques las ideas más importantes, las palabras clave, y eso te va a permitir ahora sí el que especifiques el tema, la intención del texto, puedas expresarlo, ¿no? Entonces, sí es importante que saber que para que ustedes los que tienen todavía la duda, el hacer un resumen no es copiar y pegar, ¿verdad? El decir, ah, encontré esta idea que es y la copias y la pegas. Eso se llama plagio. Sí, es el plagio cuando nosotros copiamos tal y cual. Sí se puede en ocasiones, pero lo tengo que poner entre comillas. Y después, entre paréntesis, pondría el apellido del autor y el año de publicación del texto. Entonces, aquí, eso ya tú le estás dando el crédito al autor, ¿sí? Entonces está diciendo, no es mío, me gustó esta frase, me llamó la atención esta oración, esta idea, entonces la estoy poniendo en mi texto, pero no es mío. Sí, entonces le das el crédito al autor. Eso es muy importante. Entonces el resumen no se trata de copiar y pegar, ¿verdad? O que pongan tal y cual las ideas del autor. Puedo parafrasear y eso también es un resumen un poco más creativo, ¿no? Bueno, también que ustedes identifiquen el tema, la intención comunicativa o la intención del texto también y las partes de las expresiones orales y escritas, ¿no? El que ustedes empleen técnicas de estudio que les permitan recuperar la información importante de un texto y aprenderla. ¿Sí? Bueno, esos son los aprendizajes de esta semana. También comercial, no se les olvide revisar la guía, es el primer recurso que tenemos ahí en cada semana. Semana 1, hasta la parte de arriba viene la guía. Entonces ya les decía por qué sirve revisar la guía la semana anterior, que tú ves la actividad integradora,
¿sí? Y dices, ¿qué tengo que leer? ¿Qué audios? ¿Qué videos? ¿Qué PDFs? ¿Qué recursos que hay en la plataforma me pueden servir para realizar esta actividad? Entonces, aquí viene en específico un apartado en la guía que les recomiendo que vean ustedes. Dice, actividad integradora, por ejemplo, el resumen, digamos. Entonces, en esa va a venir la parte de abajo. Te recomendamos que leas estos recursos, que revises, que escuches este audio. Que entonces, en específico, para que ustedes no se revuelvan, porque en ocasiones ven todos los recursos, los abres todos, y ahora sí, voy a hacer la actividad, pero no todos los recursos le abonan a esa actividad. Entonces, para que le den un orden y que primero ¿qué actividad, perdón, qué recursos me pueden servir para esta actividad? Esta y esta. Ok, entonces por eso está la guía. Y también viene ahí el propósito y viene una introducción para que sepan de qué trata esta semana. Lo que yo les recomiendo también aquí en esta sesión virtual. Bueno, entonces, antes de ir a la actividad integradora, ¿sí? La uno, les voy a compartir, hacemos un pequeño resumen, mejor dicho, hacemos un resumen. Hacemos un repaso acerca de lo que vimos la otra semana. De la otra semana, lo que nosotros vimos fue la parte del relato. A grandes rasgos, ¿a qué se refiere esto del relato? Nosotros le vamos a dar una estructura, ¿sí? A las ideas, ¿verdad? A través de una narración. Sí, el que nosotros sepamos contar algo, que sepamos narrar algo, es muy importante. Sí, para la redacción es básico. Sí, la parte de saber narrar algo, de saber contar algo es muy importante, porque, a ver, si yo les pidiera a ustedes, identifican un problema. Sí, un problema que sea parte de su comunidad o de su familia, ¿no sé? Entonces, lo vas a tener que contar, lo vas a tener que relatar, lo tienes que narrar, ¿sí? Entonces, esto es la primera parte, porque hay personas que les puedes decir, a ver, ¿puedes narrar algo? ¿Sí? Puedes describir, puedes explicar, son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, hay que saber, lo básico primero es hacer un relato, es decir, que tú sepas narrar algo y que pues le des un orden, que le des una estructura. Entonces vimos nosotros la parte del relato y aquí como vemos aquí pues hay relatos por ejemplo que son gráficos. Pero voy a ir más abajo en este texto en el cual dice, de acuerdo a algunas definiciones de autores, ¿sí? Ya a manera de síntesis dice, basándonos en lo anterior, podemos definir al relato como una narración de hechos reales o ficticios, ¿sí? Caracterizada por ser breve, fácil de leer, envolver al autor y abordar distintas temáticas. Entonces, ¿de qué podemos hablar en un relato? ¿De qué podemos hacer un relato? Pues de todo, cualquier tema. ¿Sí? También algo que no les había mencionado, pero el relato o la narración puede ser real o ficticia. Puedo hablar de un acontecimiento, ¿verdad? De algo que sí haya un hecho histórico, ¿verdad? Algo real, objetivo, o de un fenómeno que también se haya suscitado, fenómeno social o natural, pero también puedo hablarles de algo de la imaginación, les puedo hablar algo de ficción, ¿sí? Entonces, algo, seres imaginarios, cosas así, también puedo abordarlo en un relato, ¿sí? Entonces, no lo voy a leer todo, nada más sí es importante rescatar algunas cosas de la semana anterior, en el caso de los elementos del relato. Pues, ¿qué debe tener un relato? Pues una historia. Ya sabemos nosotros, como lo hicieron en su biografía, ¿sí? En la actividad 2 de la semana anterior, si ustedes quieren, en este caso, hacerlo de manera cronológica, ¿sí? O hacerlo en desorden, no hay ningún problema, pero tienen ustedes que ir hilando, ¿verdad? Algunos acontecimientos o hilando algunas partes de la historia, ¿no? Bueno, importantísimo también, pues que tenga personajes, ¿no? Entonces debe tener diferentes personajes, protagonistas, secundarios, ambientales. También el relato debe tener una temporalidad, ¿verdad? Entonces el tiempo es algo, tanto el espacio que viene abajo, que es la ambientación, habla del escenario. Entonces tenemos un espacio y tenemos un tiempo. Entonces sí tengo que decir, ¿cuándo ocurre? Bueno, pues en la Edad Media voy a inventar yo, voy a redactar un relato del tiempo de la modernidad o de la antigüedad, antes de nuestra era,
de la prehistoria, no sé. Entonces sí debe tener una temporalidad. También, o puede ser futurista, también podemos hacer un relato pues de algo que vaya a ocurrir, ¿no? Y también el tiempo, perdón, y también el espacio, ¿no? El espacio, si es en un castillo, si es en otro planeta, si, en dónde ocurre, ¿sí? Narrador, también pues hay diferentes tipos de narradores, esto no se les vaya a olvidar, porque tenemos pueden ustedes utilizar que el protagonista, por ejemplo, que el protagonista sea el que cuente la historia, el que haya vivido la historia, que la cuente, ¿sí? Entonces hay narrador protagonista, pero hay narrador testigo, ¿sí? Alguien que vio los hechos, alguien que los cuenta, entonces ya no lo va a hacer como en primera persona, ¿sí? Entonces ya lo estamos haciendo de segunda o tercera persona. Pero también hay uno que es omnisciente, ese entra y sale, puede ser estar en tercera persona o también puede ser después protagonista. Entonces este tiene omnisciente, sí, es que es el todo, entonces ese puede entrar y salir de la historia como quiera, ¿no? Bueno, entonces esas son unas opciones que tenemos acerca de el tipo de narrador. Y no se les olvide, el relato, la estructura del relato es la misma que en un cuento, ¿sí? El cuento tiene planteamiento, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Acuérdense en el planteamiento nada más de la parte del espacio, el tiempo, los personajes, ¿sí? Es decir, ¿qué planteas la historia? ¿Verdad? Entonces, ¿qué personajes? ¿Cuál es el tiempo, el espacio? O sea, ¿en qué lugar y cuándo ocurrió? Pero también tiene un desarrollo. Ahora sí ya vas a ir relatando los diferentes sucesos, perdón. El nudo es la parte, el conflicto, el problema que se presenta, porque después, si hay un nudo, pues hay un desenlace, ¿sí? Entonces ya en el desenlace ya se cuenta el final de la historia, si fue un drama, si fue una tragedia, si fue una comedia, lo que haya sido. Bueno, entonces eso es en cuestión del relato, el repaso, pero nos vamos a ir un poquito más abajo, ¿sí? De este texto, porque les voy a compartir ahora sí. También unas herramientas importantes, ¿verdad? De esto se me estaba pasando, pero herramientas necesarias para la construcción del relato, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que existan los elementos mínimos para construir una oración. ¿Se acuerdan? La oración debe tener un sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Entonces, eso es importante, que ustedes vayan, por eso en ocasiones cuando redactamos algo, no le vemos coherencia, no le vemos cohesión, no tiene una secuencia lógica, tanto en el párrafo y entre párrafos. ¿Por qué? Porque no desarrollamos bien las ideas. Si desarrollamos bien las ideas, vamos a tener oraciones bien desarrolladas, que tengan un sujeto, un verbo y un predicado, ¿sí? Y también no se les olvide cuando redacten un relato, también fijarse que los párrafos deben de contener solo una idea para evitar confusiones. Entonces, en ese párrafo, ¿sí? El que yo voy a desarrollando una idea, pero ahí ir abundando, ¿verdad? Con diferentes palabras, utilizar diferentes recursos para ir desarrollando la idea en el párrafo, pero no porque se me haya acabado el rollo o el choro, como le dicen algunos, pues ya la voy a terminar. Ya ves, son 2 o 3 renglones y pues ni siquiera se pudo desarrollar bien la idea. Entonces, un párrafo bien desarrollado, pero que solamente maneje una idea para evitar confusiones. El punto número 3, también las categorías gramaticales. Esto es muy importante y en una de las actividades de este módulo lo hacemos. Las categorías gramaticales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de palabras, ¿sí? Las palabras no son iguales, ¿sí? Son diferentes. Aquí hablamos de la gramática, que haya cohesión, que haya coherencia o que exista también la parte que se le llama sintaxis, ¿sí? Para que se pueda interpretar algo bien, pues debe estar bien redactado. Entonces, esto tiene que haber cierta claridad y continuidad, perdón, en las cosas. ¿Cuáles son esas categorías gramaticales? Pues podemos hablar de sujeto, verbos. Entonces, se fijan, va a haber sujetos, por ejemplo, el lobo, el niño, la bruja, la no sé. Entonces, ahí podemos encontrar en un párrafo diferentes categorías, sujeto. Verbos, pues hay diferentes, nadar, correr, saltar, cantar, o sea, vamos a encontrar verbos, ¿no? Pero también encontramos predicados, ¿no? Es decir, después de eso, ¿cuál es la acción que se realiza? Y también algunos complementos, ¿sí? De la misma oración, que se le llaman complementos circunstanciales, ¿no? Bueno,
Después, aquí están las categorías gramaticales: artículos, sustantivos, pronombres, adjetivos, preposiciones, conjunciones. Todas estas son categorías gramaticales. Esas deben ver ustedes cómo juegan dentro del párrafo, cómo juegan con todo esto, si lo cambio, si utilizo algún sinónimo, si esta palabra no le va bien aquí, si a lo mejor estoy diciendo la niño, no, ahí no hay una coherencia gramatical, ¿verdad? Entonces, de género, de número, de caso. Entonces, aquí sí tengo que ir jugando con las diferentes palabras, se les llama categorías gramaticales, para que mi texto tenga una cohesión y una coherencia. Bueno, eso es en cuestión del repaso del relato. Vamos a ir un poquito más abajo para del texto, no se me vayan a marear. Y nada más que les voy a pasar a la parte del el resumen. Así nos vamos a ir directos al resumen, nada más que está un poquito más abajo. Permítanme, ya casi llegamos. Aquí está. Entonces, aquí tenemos ahora sí la parte del resumen, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante en un resumen o lo que implica, ¿sí? Es seleccionar ideas relevantes, ¿sí? A partir de esas ideas, ¿sí? Podemos nosotros darle una conexión a las ideas, ¿sí? Para que se produzcan algunos párrafos. Entonces, aquí la parte clave de un resumen es que ustedes obtengan o seleccionen las ideas principales. Entonces, recuerden, va a haber ideas las cuales son esenciales, ¿no? Si estamos hablando del océano, ¿sí? Si hablamos el tema fuera del océano, entonces podemos ver que puede haber islas, ¿sí? Pueden ser palabras que se relacionen con el tema, es una idea principal. Puede haber animales que sean marinos, ¿sí? Puede, o sea, por ejemplo, ballenas, el hablar de delfines. Pues sabemos que estamos hablando de que están en un océano. Ok, entonces vamos relacionando palabras clave, ¿sí? Ideas que tengan que ver con el tema principal del cual estamos hablando. Entonces, eso no pierdan de vista el leer primero, por ejemplo, el título, ¿verdad? El del texto, para que sepan de qué va a tratar. Aunque en ocasiones algunos títulos no les va a decir, ¿sí? Hay algunos autores que el título lo ponen ya de una manera metafórica, que viene como un recurso, una figura retórica, la cual en ocasiones no la podemos interpretar así a primera vista o a golpe de vista. Entonces, pero la mayoría sí. Sí, si viene el tema al principio o viene el título, entonces nosotros ya más vamos rescatando las palabras clave o subrayando, ¿verdad? Las podemos, eso es lo más básico, ¿no? Que nos han enseñado y todavía funciona, ¿sí? Que nosotros seleccionemos las ideas más importantes. ¿Y cuáles serían? Pues aquellos conceptos, las palabras, ¿sí? O conjunto de palabras que se relacionan con el tema del que estamos hablando. En ocasiones, si el título no nos dice mucho, pues tenemos que leer todo el texto para saber de qué trata. Y eso se le llama idea global, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para esto de la... Hay un autor, ¿sí? Que nos dice, se llama Van Dijk, que nos habla acerca de las macro reglas, ¿sí? Hay unas macro reglas que nos van a servir nosotros para poder identificar las palabras principales, ¿sí? Las ideas principales. Nos habla de cuatro macro reglas, las cuales son selección, supresión, generalización y construcción. Bueno, si yo tengo un texto, ¿sí? de X tema, primero es la parte de la selección. ¿Qué consiste? Dice, la selección consiste en distinguir y señalar la información que el lector considera más importante. Vamos a seleccionar lo más importante, ¿sí? Pero acuérdense que tenemos nosotros de entrada ver el título, ¿sí? Y desde el principio ya ir viendo, a ver, ¿de qué está tratando esto? Sí, para saber realmente si lo que estoy subrayando con lo que estoy seleccionando es lo más importante. Entonces podemos señalarlo. Sí, yo les recomendaría aquí, obviamente, si pueden imprimir sus hojas, cuando tienes el texto en físico, lo subrayas, ¿sí? Y de algún color puede ser también para distinguirlo, algún color en específico, lo vas subrayando y vas seleccionando las palabras más importantes, ¿sí? O puede ser una frase o también algún conjunto de palabras que digas, esto es lo más importante, ¿sí? Bueno, entonces la primera macro regla es la selección. Otra sería la supresión.
¿En qué consiste? Dice, consiste en apartar y omitir toda la información. A ver, ya tengo lo más importante. Lo demás que no subrayaste, eso es secundario, ¿sí? Por lo tanto, a eso se le llama supresión. Elimina lo que no sea importante, ¿sí? Entonces, quitarle la paja. Entonces, yo necesito lo más importante. Entonces, ya lo seleccioné. Todo lo demás lo suprimo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda macro regla. Y el punto número 3, generalización. Se realiza al identificar características comunes en una serie de palabras que pueden ser omitidas por otras que englobe su contenido, sin perder el sentido de las ideas que se plantean, reduciendo de esta forma el texto para elaborar el resumen. Entonces, aquí yo, por ejemplo, si voy a dar a conocer, por ejemplo, del vestuario, ¿sí? Si hablamos del tema tuviera que ver con el vestuario, ¿sí? Puedo yo mencionar, entre algunos elementos de un vestuario, pues tendríamos, por ejemplo, pantalones, chamarras, vestidos. Ok, cuando yo hago todo eso, en ocasión ya estoy utilizando ideas secundarias. Entonces voy a utilizar algo que englobe todo esto. ¿Sí? Entonces, el vestuario, ¿sí? Se trata solamente de de ciertos artículos, ¿sí? Entonces, ya con artículos, hablar de artículos, ya englobé todo lo demás, ¿sí? Entonces, hay cosas que van a permitirme hacer una generalización, ¿sí? Si yo les hablo igual de un zoológico, entonces yo llego, en el zoológico existen gorilas, jirafas, elefantes, y pudiera generalizarlo diciendo, en el zoológico existen animales, así. Entonces, eso es hacer una generalización. Y por último, la cuarta macro regla es construcción. Consiste en integrar de manera coherente las oraciones que sustituyen a la secuencia de oraciones originales, formando un nuevo texto. El nuevo texto es el resumen. Entonces, se fijan, no es copiar y pegar. Entonces, si yo ya tengo una generalización, ¿verdad? Ya voy yo, para no mencionar lo mismo y para no otra vez rescatar las ideas secundarias, rescato algunas categorías más generales que engloben eso, pero ya después de eso, como ya empiezo ahora sí a intercambiar o empiezo a ir quitando algunas palabras y las puedo sustituir por otras, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir ya tener algo más original, ¿sí? Entonces, ya cuando yo voy haciendo paráfrasis, ¿sí? Me permite construir un resumen, algo nuevo. ¿Sí? Entonces, no es pasar todo tal y cual, sino ya con los elementos que tengo, con lo más importante, si ya tengo las palabras más importantes, las frases más importantes, ya puedo hacer generalizaciones, eso me va a permitir hacer un texto nuevo, ¿sí? Entonces, ya ponerle ahora sí de lo mío. Eso sí sería ya un resumen, ¿va? Bueno, para ponerles aquí, miren, algunos ejemplos para los que a lo mejor no me hayan comprendido muy bien. Aquí ponerles un ejemplo. Ejemplo de selección. Dice, la casa era pequeña con muchos muebles que hacían el espacio más reducido, aunque era muy cómoda. Bueno, entonces, en ese punto número 1, ¿sí? Entonces estamos hablando que tan solo lo que está ahí en rojo, si se fijan, eso es lo más importante. Se seleccionó, ¿verdad? Es lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? La casa, ¿cómo era la casa? Pequeña, pero era muy cómoda. Ya todo lo demás que habla que los muebles y que era un espacio reducido, pues ya, o sea, son ideas o palabras secundarias. Sí, entonces, nada más, eso que ustedes tienen en rojo sería lo más importante. Eso es la primera macro regla, que es seleccionar lo más importante, por ejemplo, en este caso, en esta oración. En la segunda, se fijan, supresión. Ejemplo, la casa era muy pequeña, aunque muy cómoda, lo que les acabo de comentar. Nada más te quedaste con lo más importante, lo demás lo quitamos, eso se le llama suprimir. Punto número 3, generalización. ¿Y cuál es el ejemplo? Dice, él tiene una pera, una manzana y una mandarina, pero aún no se las comerá.
Aquí ya la generalización, si se fijan, aquí se está mencionando, ¿verdad? Nos estamos yendo a diferentes elementos, ¿verdad? Como un campo semántico. Entonces estamos diciendo que una pera, una manzana, una mandarina. En lugar de decir todo eso, nomás decimos, él tiene frutas. En lugar de decir una pera, eso es hacer una generalización. Y ya nos vamos, ya después de todo eso que se mencionó, todos esos, la pera, la manzana, ya nos vamos nada más al final, pero aún no se las comerá. Entonces, eso es lo más importante. Si se fijan, es ir suprimiendo, pero también en ocasiones es ir sustituyendo también, ¿verdad? Por algunas dicen, es que esto es muy largo, o sea, estamos mencionando, no, lo importante es tener un pensamiento más sintético, ¿sí? Que nosotros podamos ir haciendo un reduccionismo. Bien, y por último, la cuarta macro regla es integración o construcción. ¿Sí? Ejemplo, hoy me dirigí a una tienda, pedí algunos diseños de blusas, me trajeron una gran variedad, me medí una de las prendas y luego la compré. Aquí, ¿cuál sería la idea que yo estoy construyendo? Sí, en síntesis es, hoy compré una blusa. Eso es lo más importante, ¿sí? Como cuando ustedes están escuchando que platica alguien, por ejemplo, ahorita yo que estoy exponiendo esto, pues ustedes van seleccionando lo más importante, ¿sí? ¿De qué nos está hablando el asesor Oliver? Nada más del resumen y cómo le podemos hacer para elaborar el resumen a través de 4 macro reglas. Eso sería la integración o construcción, ¿sí? Pero lo haces con tus propias palabras, ¿sí? Ya que sea algo más auténtico. Esa es la manera en que nosotros podemos entonces realizar un resumen, ¿sí? Si se fijan, aquí está un ejemplo de un resumen. Ustedes analícenlo, miren, en este caso, vean cómo aquí puedes ir tú subrayando lo más importante. Que estamos hablando, si se fijan el título, el ciclo del agua en la naturaleza. Lo primero que dice, el agua existe. Pues el agua, si está mencionando algo y el título dice que esa es del agua, pues entonces eso es importante. También otra cosa, ¿en dónde? En la naturaleza. Ok, también eso es importante. Se distribuye mares, ríos, eso también es importante, ¿verdad? Que de cómo se distribuye o cómo es distribuida. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que ir seleccionando, ¿verdad? Subrayando las partes más importantes y lo que no queda en lo subrayado son las ideas secundarias, ¿verdad? Ya eso por eliminación o supresión, pues ya, eso se quita, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí está lo que les estaba mencionando en el texto, la selección, todo lo que está subrayado. Ahora, en la supresión, todo lo que no se selecciona se elimina. ¿Verdad? Nada más lo que subrayemos, eso es lo que vamos a dejar para nuestro resumen. Después hacer generalizaciones. Vamos a ir formando oraciones con las palabras o frases clave. Si se fijan, aquí están todas las palabras o las frases clave. Con esas vamos formando oraciones. Y eso, al formar oraciones nuevas, ¿sí? Se le llama la macro regla de la construcción. Ahora sí, ahí te queda el resumen. Cuando ya redactas algo original, cuando ya redactas algo más tuyo. Esa sería la parte el, el resumen. Bueno, si tienen alguna duda, ya al final, por favor, pueden redactarlas ahí en el chat, ¿verdad? Y las voy a revisar en el momento de preguntas y respuestas. Bueno, ¿por qué les expliqué todo esto? Pues porque en esta semana ustedes tienen que enfocarse sobre todo en la parte del resumen, ¿sí? Bueno, la actividad integradora, selección de textos e ideas aplicables, ¿sí? De esta semana. ¿Para qué te sirve esta actividad? Pues para emplear estrategias de lectura que te ayuden a mejorar la comprensión lectora e identificar los tipos de texto. ¿De qué va a tratar? Ustedes van a redactar un resumen o si quieren un esquema de la lectura que más te agrade y una reflexión final. Bueno, así rapidísimo y parafraseando, porque ustedes tienen muchas indicaciones ahí en la plataforma, pero ahora sí que resumiendo, ¿verdad? Lo más importante, las ideas más importantes, ustedes van a ver ahí 4 tipos de texto. Va a haber texto científico, informativo, periodístico y literario. Va a haber 2 de cada uno, ¿sí? 2 textos de cada uno. Nada más te vas a quedar tú con uno. Vas a decir, a mí me gusta o estoy más familiarizado. Te vas por la segura, ¿no? Digamos. Y vas a decir, yo me familiarizo más, tengo más confianza así de leer un texto periodístico. Bueno, adelante. Pero ahí te está diciendo que hay 2. Nada más selecciona uno. Lo primero que dices tú, me llama la atención el texto científico. ¿Por qué? Porque ese tiene argumentos, me gusta leer de ciencia. Perfecto. Elegí el texto científico, pero tienes 2 opciones.
Nada más una, seleccionen una. Por favor, no vayan a cometer el error que hay quienes leen todos los textos y al final me dicen, es que ya leí todos y de esos hago el resumen. No, 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 ni siquiera era eso. Nada más es leer uno, ¿sí? Está el texto literario, ¿sí? Y dice que voy a elegir el texto literario, pero tienes dos opciones, ¿sí? Entonces, de esas dos opciones, nada más te quedas con una, ¿sí? Les están dando diferentes opciones para que sea más atractivo, que sea más interesante la actividad, pero no se me vayan a confundir, ni vayan a leer los dos textos informativos, los dos textos, no, 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 nada más lees uno. Quiero leer el informativo, un texto, ¿cuál de los dos? Nada más este, ok, perfecto, nada más uno de los dos, por favor. Y ya después vas a ir analizando el texto, ¿va? Ok, ejemplo. Ahí está uno que es de Julio Cortázar, es el título, ¿sí? Ahí tienen el ejercicio que van a ir haciendo ustedes el análisis. El título, La noche boca arriba, ¿sí? Entonces ya le ponen ustedes el título. No sé, otro, este es más literario, a lo mejor este es el del Principito, ¿verdad? Entonces ya le pondrías título, El Principito, autor, Saint-Exupéry. Ok, entonces ya, la fecha de publicación, ahí está también, la tienen ahí en el texto, 2017 de este texto. ¿Y qué tipo de texto sería? Le van a poner como lo que venía aquí atrás. Nada más va a poner si es científico, si es informativo, si es periodístico o si es literario, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a poner nada más tipo de texto. Ah, pues este es argumentativo. Ok, nada más pónganle argumentativo. Ese es todo lo que lleva esa parte. Ahora, ahí hay recursos en la plataforma. Si yo seleccioné el texto literario, ¿sí? Investiga ahí en la plataforma o también puedes investigar en otra fuente confiable, cuáles son las características de ese tipo de texto. Ah, las características del tipo del texto, perdón, literario, es que relatan una historia, puede ser real o ficticio, está en sentido figurado, tiene figuras retóricas. Entonces, esas son características. Entonces, esas las investigas ya sea en la plataforma, en los recursos de plataforma o en alguna otra página, pero que sea una fuente confiable. También lo que les pide ahí, las ideas principales del texto, mínimo tres. ¿Sí? Entonces, ahora sí, se fijan, ya leyeron todo, ahora sí, rescata tres ideas principales del texto, ¿va? Eso es lo que les pediría en esta otra parte. ¿Qué les recomiendo? Lean el título, acuérdense, el título les dice mucho acerca de lo que trata del tema del texto. También apreciar imágenes, ilustraciones, gráficas en general, todos los apoyos visuales. Entonces también revisen ustedes, porque en ocasiones, ay, hay una imagen y no la ves, hay una gráfica, no, hay una estadística, no lo lees, pero eso es importante, que ustedes relacionen el texto con los apoyos visuales. Eso es muy importante para que eso en ocasiones te iba a servir para la conclusión o te iba a servir para otra idea principal y no lo viste. Entonces también vean los apoyos visuales. Leer el texto completo y preguntarse cuál es la idea global. También es importante no nada más ir leyendo párrafo por párrafo y saber que en algún párrafo hay ideas principales. También es necesario que termines de leer el texto y que digas de qué trata. ¿Sí? En general, ¿estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo con lo que se mencionó? ¿Sí? Que tú puedas extraer la idea principal, perdón, la idea global, ¿sí? De qué trató todo el texto para que después puedas decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y puedas asumir una postura. Identificar palabras clave o detalles relevantes. Acuérdense que esto es muy importante, la de las ideas, perdón, identificar palabras clave, porque eso me va a permitir redactar el resumen. Diferenciar de las ideas secundarias. Acuérdense, entonces, lo que no está subrayado, lo que no hayan seleccionado ustedes como importante es secundario, ¿sí? Es todo complementario. Es un sinónimo complementario. También identifiquen la estructura del texto, es decir, vean si el texto tiene ejemplos, anécdotas, fechas, explicaciones. Por ejemplo, también la parte de cuántos párrafos tiene, si tiene una introducción, un desarrollo, conclusiones. Dependiendo del tipo de texto, sí, es la estructura. Es diferente la estructura de un cuento, de una novela, de un relato, ¿no? A un texto argumentativo científico, a un texto periodístico. Es diferente la estructura, ¿sí? Ok, entonces, y por último, las ideas principales las podemos encontrar de manera explícita o implícita. En ocasiones las ideas va a ser muy sencillo encontrarlas porque encontramos palabras clave o frases clave, pero que están ahí en el texto de manera clara. Ahí te mencionan la idea. Pero hay otras ocasiones que tenemos que hacer alguna inferencia, ¿sí? Interpretarla para encontrar la idea principal. No siempre se encuentra de manera explícita.
Bueno, entonces en esta actividad integradora se les da la opción, puedes hacer un esquema o puedes redactar un resumen. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, pues para que tenga un poquito más de coherencia esta actividad, pues voy a hacer un resumen, como ya les mencioné, ¿verdad? Pero el que no, dice, voy a mejor hacer un esquema, ¿verdad? O como un organizador gráfico, tenemos las siguientes opciones: cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental, diagrama de flujo, entre otros. Entonces, aquí están, miren los ejemplos del cuadro sinóptico. Aquí tienen algún ejemplo. Acuérdense que va de manera horizontal, pones el tema a la izquierda y de ahí ya lo vas desarrollando las ideas principales y en la parte final las ideas secundarias y ya al final pues todavía como más descripciones o explicar todavía más el tema. Pero tenemos el mapa conceptual, ese es vertical, va de arriba de manera jerárquica, puede llevar diferentes colores, pero esto sobre todo ser lo más sintético. Todavía se puede más que este mapa, puede todavía más sintético, ¿sí? Casi casi que sean puras palabras, no tantas enunciados o frases, ¿sí? Pero esa sería la estructura de un mapa conceptual. Y también tenemos, por ejemplo, un diagrama de flujo. Si ustedes se van más por un texto argumentativo, que se menciona una problemática, cómo se empezó la investigación, cómo terminó, los resultados o conclusiones de la investigación, les puede servir más un diagrama de flujo, ¿verdad? Para que, como organizador gráfico. Pero también tenemos el mapa mental, ¿verdad? Si fíjense, tiene más imágenes, ¿sí? A golpe de vista pues se ve un poquito más interesante, ¿verdad? Pero depende también, les puede servir para cierto tipo de texto, no para todos. Entonces, algunos tipos de texto como los literarios les puede servir, por ejemplo, hacer un mapa mental, ¿verdad? Y también en algún texto periodístico también les pudiera servir, ¿verdad? Porque también tienes imágenes. Bueno, entonces esas son las opciones que pueden. Si no optan por el resumen como tal, pues hagan un esquema como los que les mencioné. Para los que van a hacer el resumen, ¿sí? La estructura, 2 o 3 párrafos. Les voy a recomendar por favor que hagan su resumen, ¿verdad? No va a ser un resumen muy extenso, ¿verdad? Porque también los textos que ustedes leen no son muy extensos. Entonces, de 2 a 3 párrafos, ¿sí? De 6 a 7 renglones cada párrafo. La otra semana ya les voy a pedir un poquito más de renglones en cada párrafo. Pues en esta semana, entonces serían 2 o 3 párrafos, ¿sí? Y cada párrafo de 6 a 7 renglones. Acuérdense que cada renglón es una línea, digamos. Entonces, darle un orden a las ideas principales que identificaste. Entonces, acuérdense que lleva una secuencia lógica. Entonces, en el párrafo tenemos que ver que haya una lógica en las ideas, que las desarrolle bien, pero ya sigue otro párrafo y también que haya una cohesión, ¿sí? Que siga hablando también del tema. A lo mejor ya cambió la idea, pero de todos modos se sigue respetando el tema del tema que estoy hablando en general. ¿Sí? Desarrollar las ideas con tus propias palabras. Entonces, hacer paráfrasis y también cuidar la cohesión y la coherencia. Bueno, eso ya se los mencioné. Ok, ya los demás puntos de esta actividad, pues ya no se los menciono porque el 4, 5 y el 6 son de reflexión, son preguntas, son algunos cuestionamientos acerca de la actividad que hicieron, ¿verdad? Entonces eso no es tanto el problema. La siguiente actividad integradora esta semana, ¿en qué consiste? Elegir un texto y descargar el documento, el resumen para completarlo. Ese está muy sencillo porque de los textos que vienen ahí, nada más también tienes que seleccionar uno y hacer un resumen. Yo creo que ya con lo que les expliqué ya no tendrían tanto problema. Esta actividad es muy sencilla, entonces nada más, igual es nada más redactar el resumen, ¿sí? Pero lo primero que tienes que hacer, acuérdense, seleccionen de los textos que vienen ahí, nada más seleccionar uno. Y a algunos les queda esa confusión, que piensan que tienen que leer de todos los textos que vienen ahí para hacer el resumen. No, no, nada más elegir uno, ¿sí? Ahora sí, ya que leíste ese texto, descargas el documento que se titula el resumen y ya empiezas a completarlo. Les va a pedir cuál es el título, quién es el autor, cuál es la intención del texto, cuáles serían las ideas principales. Y después de esto, ahora sí, vas a ir redactando tu resumen. Acuérdense cómo se hace el resumen, que eso ya se los mencioné en esta sesión. Muy bien, pues ya, llegamos ya casi al final. No se les olvide ahí en el foro aprendiendo, estoy entrando a diario, cuando creo oportuno, pues nada más les retroalimento
o les hago algunos comentarios, y también en esta semana y en las siguientes pues también les estaré dejando algunos comentarios, y también si es necesario, si hay dudas sobre alguno de los temas de esta semana o de las actividades, pues también algún recurso. Acuérdense que también tenemos recursos en el foro de novedades, que está en la parte superior derecha de la plataforma. Ahí también les estamos dejando algunos recursos complementarios, ¿sí? Bueno, entonces acuérdense de intercambiar ideas ahí en el foro aprendiendo, y entre todos ir construyendo el aprendizaje. Por último, avisos. Acuérdense subir a tiempo sus actividades, no los dejan a última hora porque les va a generar ansiedad o estrés. Entonces súbanlas de preferencia de lunes a viernes para podérselas evaluar más rápido, ¿sí? Realizar las actividades formativas. No se les olvide, les da un porcentaje la plataforma porque entren y porque realicen sus actividades que están en color verde, las formativas. Háganlas también porque esas también, al final del módulo, la plataforma les asigna un porcentaje. Revisar todos los recursos de la semana. Es importante, pero acuérdense, revisen la guía. En la guía les va a ir diciendo qué actividades te sirven, perdón, qué recursos te pueden servir para cada actividad. Entonces también pueden revisar la guía para que le den un seguimiento, cómo puedes ir leyendo los recursos. Tomar en cuenta tiempos de evaluación. Recuerden, algunos sí me dicen, de que todavía no se les evalúa algún trabajo y demás, pero lo subieron el domingo a las 11, casi 11:59. Entonces todavía tengo yo tiempo entre hoy y mañana para evaluarlos. Todavía hasta mañana puedo evaluarles esa actividad, porque acuérdense que son 72 horas. Y aparte, sábado y domingo no son días hábiles para los facilitadores o asesores virtuales. Dudas, enviar mensaje por plataforma. Recuerden, ahí estoy al pendiente diario, les estoy contestando sus inquietudes, ¿no? Entonces, mándenmelo, y también, pues que sean claros sus mensajes. Acuérdense que estamos en un módulo que tiene que ver con la redacción, entonces revisen porque en ocasiones no les entiendo algunos, y después les tengo que mandar, no te entiendo muy bien qué es lo que me estás pidiendo. Entonces, por favor, revísenle un poquito la parte de la redacción a los mensajes que algunos me mandan. Y por último, hay extensiones de tiempo. Cuando el día que me lo piden se los puedo proporcionar, perdón, no hay ningún problema. Nada más acuérdense también de la manera adecuada, formal, pedir, mencionar cuál es la situación que se le está. Pues necesitamos saber, tanto el SAME como la tutora y un servidor, pues necesitamos saber qué les está pasando, ¿no? Que nos compartan su situación, y con todo gusto se lo vamos a proporcionar. Pero también es importante que ustedes aprendan esta parte de algunos, ¿verdad? Porque unos sí lo tienen, pero los que no, la parte de ser formales y ser respetuosos para pedir las cosas, ¿no? Entonces, acuérdense de seguir practicando esa parte, porque no nada más estamos en cuestión de conocimientos y habilidades, sino que también estamos trabajando actitudes, ¿sí? Entonces, por favor. Y ya, eso sería todo de mi parte, de lo que les tenía que compartir. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que me quieran compartir. Adelante, con todo gusto. Si el que no se anime a habilitar su micrófono, me puede dejar su pregunta aquí en el chat y ahorita lo reviso. Bueno, pues bueno, gracias por asistir. Veo aquí a Mayra, Valeria, Saraí, creo que estaba Edgar también. Sí, Edgar, ajá. Saraí, Valeria, Claudia Patricia. Muy bien, sí, gracias, Edgar. Sí, bueno, nos dice Edgar que él no tiene dudas. Muy bien. Pero de todos modos, recuerden, si se les presenta alguna duda, ahí a través de un mensaje de plataforma, me pueden contactar y ya me dicen, ya estoy redactando y ahora sí tengo dudas. Cuando estamos redactando es cuando se nos presentan que ya no sabemos qué más redactar, que ya se me, les puedo decir de algunas estrategias o darles algunos tips para que puedan desarrollar más sus ideas. Entonces, con todo gusto, si tienen o que tengan duda del texto de alguno de ellos y dicen, no le entiendo me puede apoyar porque la parte de la interpretación se me está dificultando, adelante con todo gusto. Muy bien, Mayra también pues dice que gracias por la información. Bueno, adelante, ya estamos a buen tiempo. El día de hoy creo que no los voy a tardar tanto, no los voy a entretener tanto. Entonces, pues si hay dudas, adelante.
Aquí estoy revisando el chat, si hay algo. O ya de plano se me durmieron, yo creo. Bueno, pues si no tenemos dudas, ya. Los voy a dejar que, ahora sí que trabajen en sus actividades. Me dio gusto verlos algunos, escucharlos, saludarlos. Y pues saben que si tienen alguna duda, a través de la plataforma me mandan, de preferencia, porque en ocasiones me mandan al correo, pero sí como me mandan diferentes correos, sí me tarda un poquito más en contestarles. Si es algo urgente y si quieren que les conteste rápido, a un mensaje ahí en la plataforma con eso es suficiente y el mismo día se los contesto, ¿va? Entonces, no vi que viste alguna duda. Entonces Valeria también dice que todo bien, gracias. No, pues gracias a ustedes. Pues les agradezco que hayan asistido a esta sesión, ¿verdad? Gracias, Monse, también nos dice que sin duda. Pues les agradezco, cuídense mucho, recuerden cómo está ahorita esta situación de la pandemia, tenemos que cuidarnos. Cualquier situación que se les presente, a veces que algún familiar, esperemos que no, algo que se presente, alguna situación, háganoslo saber, ¿sí? Comuníquenoslo a la tutora, a un servidor, pues para saber cómo podemos apoyarles. Sí, pues les mando saludos, me dio gusto que estuvieran aquí en esta sesión y pues los espero en la siguiente semana también, ahora sí que el mismo día y a la misma hora. Les mando un abrazo, cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Hasta luego, asesor, compañeros, hasta luego. Nos vemos, Mayra. Cuídate.